Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En el día de hoy tenemos como invitado un amigo de mucho tiempo y para mí es un grato placer. Él no necesita presentación, pero de todas maneras está con nosotros hoy Sergio Taveras. Sergio, bienvenido a Protagonistas. Para mí es un honor tenerte aquí en el programa y conversar contigo sobre tu vida, sobre toda tu trayectoria dentro del baloncesto en la República Dominicana. Muchas gracias, Mario Emilio, hermano del alma de muchos años. Para mí es un honor. Me acuerdo la primera vez que te vi entrevistando en la rampa A del Palacio de los Deportes, entrevistando a los jugadores. Y yo decía, ¿qué tú haces aquí? Jamás me imaginé que llegara a ser una figura tan pulcra y tan limpia en esta trayectoria de tu trabajo. Siempre te felicité, siempre te respeté y para mí es una honra. Gracias, Sergio. Sergio, vamos a comenzar con tus orígenes. ¿De dónde eres nativo? Bueno, yo nací en la clínica del doctor Chan Aquino, ahí en la capital, o sea, de nacimiento sancarleño. Entonces, mi padre era médico y en la época de la generación del 60, del 50 en adelante, los médicos siempre fueron trasladados de ciudades al interior. Mi padre fue trasladado primero a los llanos de San Pedro de Macorís. Yo tenía apenas meses, nací en la capital y a los 6 meses lo trasladaron para los llanos de San Pedro de Macorís y a los 2 años lo trasladaron para el hospital Arturo Grullón aquí a Santiago. Entonces, desde los 2 años hasta el 61, viví aquí en Santiago, en la calle España número 53. En mi casa vivía Julián Javier y siempre me llevaba a los juegos de Águila Escogido Licey al estadio Cibao. Y entonces me crié así entre los aguiluchos, por eso soy aguilucho. Entonces, en el año 61, después que fallece, del asesinato del presidente Trujillo, trasladaron a mi papá al hospital Salvador Begotiel. Y entonces ahí mi papá nos traslada con toda la familia y vivíamos en el ensanche Luperón, en la 2 Norte y estudiábamos en el Instituto Escuela Mora Nova. Entonces caemos ahí y con el tiempo ya pasamos a vivir en San Lázaro en la época del 65. Nos mudamos a San Lázaro y yo vivía entre la Santomé y la Espaillat. Y entonces en la Santomé 113, en esa casa, era obligatorio ir al supermercado, al mercado modelo de la Mella, a comprar los víveres de la cena diariamente, cena y desayuno. Entonces yo era el mayor de la casa, tenía 13 años ya en esa época. Y entonces subía a la Santomé hasta la Mella, al mercado modelo, y bajaba a la Santomé. Ahí había una parada de guagua en la Santomé, esquina Juan Isidro Pérez, y ahí jugaban un deporte que metían una pelota en un aro, pero yo no le sabía el nombre. Lo mío era jugar pelota. Yo era muy amigo de Mario Peguero, que Mario Peguero fue después jugador, falleció hace poco, fue jugador del Licey, era catcher. Pablo Peguero, que tú dices, Pablo. Pablo Peguero, de Pablo Peguero. De Pablo. Entonces, Pablo y yo nos criamos juntos, jugábamos en la UAS, pelota y ese tipo de cosas. Y ahí es que yo aprendo a quechar a mano pelada. A quechar a mano pelada. Sí, sí.
porque era juego, juego de muchachos. Entonces, nada, yo quería ser sacerdote y fui al seminario Santo Tomás de Aquino con mi padre y mi madre, y no me podían recibir porque no tenía la edad. Entonces lo que hicieron fue que me trasladaron, me inscribieron en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. Y ahí hay una historia muy linda de lo que es el deporte para mí. Resulta ser que como internado del Politécnico Loyola en San Cristóbal, conozco al profesor Soriano y a Julio Mon Nadal. El profesor Soriano era campeón nacional de atletismo y me entrena para hacer atletismo. Y entonces me inscribe en el equipo de fútbol del Politécnico Loyola. Entonces, todavía yo no sabía lo que era el baloncesto y quedé en la selección juvenil de República Dominicana como portero de la selección junto con Harry Garry. Pero ya yo estaba en el seminario cuando eso pasó. Julio Mon Nadal era el entrenador del Politécnico Loyola de la categoría de junior. De baloncesto. De baloncesto. Entonces, bueno, era difícil conseguir en esa época unos tenis Converse y cada 8 días yo rompía los tenis campeón con lo que jugaba. Entonces, como había pasado la revolución, yo compré una bota de esa de los americanos, de la punta de hierro, y yo jugaba baloncesto con esa bota. ¿Con esas botas? Sí, en el Politécnico. ¿Y cómo? Bueno, me acostumbré. Yo jugaba fútbol y baloncesto con la bota. Y como tenía la punta de hierro, los muchachos tenían cierto temor. Pero el que tú le dieras con esas botas, ¿le iba a hacer un daño? Bueno, yo no lo pensé, acuérdate, yo era un muchacho. Sí. Entonces en eso, cuando nos dieron las primeras vacaciones, Julio Mon Nadal me dijo a mí, ¿dónde tú vives? Había 2 jugadores que eran excelentes. Natera era uno de ellos y Morillito. Éramos 3 jugadores que éramos muy hábiles. ¿Tú no recuerdas los nombres de ellos? No, me acuerdo de los apellidos, porque en el colegio, precisamente, yo era Taveras, aquel era Morillito y el otro era Natera. Y Eliseo, ¿cómo se llama? Que es cronista, que Eliseo Alba. Eliseo Alba. Entonces éramos compañeros y Julio Mon me dijo para que vaya a entrenar a San Lázaro, que allá hay un equipo de basquetbol y ahí paso entonces a jugar de junior de San Lázaro. Y ya de ahí para adelante la historia comienza en el baloncesto. ¿Y en la pelota? ¿Te gustaba jugar pelota? Yo jugaba pelota en el seminario. ¿Eras bueno? Muy bueno. Porque resulta ser que Julián Javier lo que quería era que yo jugara pelota. Y mi mamá lo que quería era que yo fuera cura. Entonces, había que jugar pelota en la UAS y habían 2 autobuses de la experiencia, que eran la ruta A y la ruta B, que pasaban la Bolívar, entraban a la José Contreras y te llevaban hasta el alma mater. Pero de retorno tú tenías que bajar del campo de béisbol de Piñao Ortiz, ese grupo de jugadores jugábamos y nada, y yo con mis exageraciones del lugar, él era catcher y yo también, pero yo a mano pelada. Entonces, la gente no lo iba a creer, por eso no lo cuento, la gente no lo va a creer y bueno. Pero háblanos de eso. No, entonces aguantaba. En esa pelota de la universidad tú jugabas a mano pelada. A mano pelada, sí. Que echabas a mano pelada. Que echaba con guante, pero sí, para joder y para impresionar, porque siempre me gustó hacer la excepción. A veces la cogía a mano pelada para
para impresionar y aguantaba batazo en la barriga. O sea, estaba en mi época del karate. Con Príamo Morel, que era fue mi entrenador de karate. Después pasé a la Socorro Sánchez, donde los Willamos, Rimoli, los Puellos, esa generación. Entonces, Johnny Gancho, fue una generación muy bonita. Entonces, todos nos conocíamos en la ciudad, pero yo iba a Secura. Entonces, yo nada más tenía derecho a estar en el deporte los 3 meses de las vacaciones. Pues los otros era obligado a estar en el seminario. En el seminario. Y andaba en Sotana. Entonces, de ahí fui a San Lázaro. Y en esa época decidieron quitar la parada de autobuses. Y el gobierno hizo una cancha. Y ahí tuve el privilegio de conocer a mi padre, Frank Rawinkel, en el baloncesto. Entonces ya yo era categoría C, pero jugaba con Duquela, Julio Mon, Leandro de la Cruz, Pepe Rosón. Pero Duquela, Osiris. Osiris fuimos compañeros de la selección de 1971, que fuimos a Venezuela. Sí. Quedamos en 4º lugar en ese equipo y nos dirigió Máximo Bernal, era el dirigente. Entonces ahí fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de participar en la selección nacional. Sergio, vamos a hacer una pausa para cumplir con compromisos y regresamos en breve con esta historia tan interesante de esta vida deportiva tuya tan intensa. Bien. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve. Te vas a San Lázaro a jugar baloncesto de junior. Después pasas a categoría C. Conoces a Frank Rawinkel, pero ya te metes de lleno en el baloncesto. Pero tú dices que solamente 3 meses al año. Sí. Y tenías que volver al seminario. Y en el seminario, ¿qué pasó? Entonces, ¿jugaba baloncesto? Sí, ahí fue que yo me hice duro, porque en el seminario yo estudiaba en el colegio Loyola. Y entonces yo tenía 7 disciplinas, entrenaba en 7 disciplinas, porque lo que más sobraba era tiempo. Entonces jugaba fútbol en el seminario, jugaba pelota con Cesarín Jerónimo y Pipá, un muchacho que le decía sí, Pipá. Yo recuerdo un moreno fuerte que se llamaba Pipá. Sí, Pipá estaba en La Salle, era seminarista sí, también. Sí. Entonces nos fueron a buscar. A mí para la selección de fútbol, para ir a España, y a él para jugar con las Águilas Ibaeñas, con el Escogido. Él jugaba de La Salle. Pero tú dices cuál. Pipá jugaba de La Salle. Ya sí. Se habían llevado a Cesarín Jerónimo. Para el Licey. Para el Licey, que lo sacan del seminario. Sí. ¿Te entiendes? Entonces, en esa época, pues yo corría, iba todos los sábados a Manresa, desde ahí de la Bolívar con Abraham Lincoln a Manresa Altagracia, a comer helado, corriendo. Por el malecón, sí, porque era maratonista. Y entonces de ahí cogíamos con un padre que se llamaba Agapito de Puerto Rico. Él corría siempre, entonces me invitaba a correr y andábamos la ciudad entera como 2 locos. No, nadie corría en esa época, nada más corríamos Agapito y yo. Y entonces, cuando Agapito se ordenó de sacerdote, pues yo prácticamente quedé solo en el seminario y dejé de correr, porque eso no se hacía. Entonces, ya eso era para el año 71, ya no se había hecho el Parque Mirador, ni aquí nadie corría, aquí nadie corría, no, nada más éramos Agapito y yo. Y la gente decía, mira, iban los curitas corriendo, pero corríamos con ropa deportiva, pero la gente miraba a ver si era en sotana
que corríamos. ¿Tú entiendes? La gente se hace una imaginación diferente. Entonces, ¿qué resulta? Ahí en el seminario, ya yo tenía que jugar en el Colegio Loyola, en el primer intercolegial del año 69, con Lucas Vicent, Gerhard Schmidt, Dieter Schmidt, Rafael Guerrero. Habíamos un gran grupo que ganamos el intercolegial, que jugábamos baloncesto en el intercolegial contra Santa Teresita, San Luis Gonzaga, La Milagrosa. La Milagrosa. Entonces, ¿qué pasa? Leo López dirigía La Milagrosa. Entonces, Leo López y yo éramos amigos de infancia. Fran Prat todavía no había aparecido en ese medio. No, y Fran Prat llegó después al baloncesto. Sí, yo iba a La Milagrosa con Leo López. Jugábamos allá en La Milagrosa, Cucho Abreu, Gangue, habíamos Casimiro Velázquez, el doctor Casimiro Velázquez. Éramos un grupo de muchachos del barrio, de la Santomé, esquina Mercedes. Y nada, éramos, o sea, Chacho González, éramos el Conde Mina, éramos un grupo de muchachos que no perdimos nunca un tiempo no perdimos en la categoría C. Y entonces ahí, en el año 71, se saca la selección para ir a Venezuela. En esa selección me meten a jugar de la selección como centro del equipo. Yo era el que cubría el espacio de Julio Mon Nadal, que era quinteto. Y entonces Julio Mon Nadal y yo éramos los más altos. Teníamos 6'1" y 187 libras. ¿Entiendes? Entonces... Ese fue tu debut en la selección. Exacto. Entonces ahí se llevó a Pachón Quesada, a Horacio Quesada, Pachón, y a Héctor Vikingo el Monegro, el Vikingo Monegro. Entramos juntos en la selección, Pachón, el Vikingo y yo, y fuimos a la selección a Venezuela. ¿Qué resulta? Que al ir a Venezuela a la selección, en el seminario, me dijeron que yo tenía que coger un año de receso, porque para que definiera si yo quería ser sacerdote o si yo quería ser baloncelista. Entonces, en ese año, cuando llegamos de Venezuela, Rolando Miranda, Ángel Rolando Miranda, era el director de deporte de la UNFU. Y fue a mi casa, a la Bolívar. Ya yo vivía en la Bolívar. Fue a mi casa y me dijo que él podía conseguirme una beca para estudiar en la UNFU. Yo quería estudiar en la UAS, pero mi mamá, que era muy fuerte, le dijo a mi papá que no, que yo no iba a estudiar en la UAS, que yo tenía que estudiar en una universidad donde me pudiera graduar en 5 años. ¡Qué ilusión! Duré 10 para graduarme. No me importa. De arquitecto fue, ¿verdad? De arquitecto, sí. Esa es la vida profesional. Bueno, para que tengan una idea, cumplí 47 años en la administración pública. Imagínate, desde el año 11 de septiembre de 1971 hasta hace 3 años. Entonces, ¿qué resulta? Que nada, vino la selección del 71, entonces después vino la selección, los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico del 72. 73 fue. El 73. Sí. Y volví a estar en la selección. Y entonces vinieron los 12 Juegos del 74. Y ya a partir de ahí yo no volví más al seminario. Me quedé jugando baloncesto. Sergio, antes de seguir con la selección, jugaste inclusive como refuerzo de aquel equipo del Colegio Evangélico Central, que fue un equipo famoso. Aquí tú, inclusive en La Salle también, tú eras el refuerzo
de todos esos equipos para los intercambios que hacían. Sí. Tú venías de Loyola y reforzabas a esos colegios. Sí, porque en los torneos internacionales, al yo ser centro de La Salle y centro de la selección, en cada torneo internacional jugamos con los Donovan, contra Puerto Rico, en el Eugenio María de Hostos. Yo jugaba del equipo de San Lázaro, fuimos campeones muchos años, jugué 7 años con San Lázaro. Después pasé a los Astros de Monte Carlo. Entonces, pero antes de yo llegar al superior de Venezuela, yo reforcé La Salle, el Evangélico Central y el San Luis Gonzaga en torneos internacionales. Entonces, incluso como yo jugaba fútbol del reformator de La Salle no, del Politécnico Loyola, Sí. cuando se hacían los torneos de fútbol, que ahora se hacen, jugábamos y había que jugar contra Moca y contra el Reformatorio. Yo era el portero del equipo del Politécnico y tenía que reforzar el Politécnico. Y entonces el profesor Soriano siempre, nunca quiso que yo dejara de hacer atletismo. Y entonces competía en salto largo, lanzamiento de bala y 4x100 y en 100 metros. Tenía buena velocidad. Pero Radamés Mora era el campeón nacional. O sea, a Radamés nadie le cogía la ruta. Y Frank Krawinkel también corría en 100 metros. Sí, era una bala. En serio, vamos a la pausa. Vamos a la segunda pausa del programa y regresamos en breve. En serio, entonces también jugaste baloncesto de la universidad, la UNFO, jugaste del equipo de la UNFO. Y vamos a hacer un pequeño recuento. Jugaste de San Lázaro también y quedaron campeones, recuerdo, varias veces en la categoría superior, los años 70, principios. Después jugaste con los Astros de Monte Carlo. ¿Cómo tú llegas a los Astros de Monte Carlo? Ok. Mira, San Lázaro nos convertimos en el equipo, prácticamente éramos la selección. La selección nacional era San Lázaro. Entonces, todo el mundo lo que quería era ir a San Lázaro y jugar de San Lázaro. Y llegó un momento en que teníamos más de 25, más de 30 jugadores en San Lázaro para el equipo superior. Entonces, ¿qué resulta? Que ahí Alejandro Tejeda, Leandro de la Cruz y Frank Krawinkel se reúnen y deciden que ellos van a montar cancha aparte. ¿Ve? Entonces, Andrés Van der Rohe y Leandro de la Cruz hacen los Astros de Monte Carlo. Y entonces, por primera vez, una empresa patrocina a un equipo de baloncesto y le daban a cada jugador 40 pesos. Entonces, ¿qué resulta? Que en San Lázaro, en la categoría superior, que eran Sabeta, Musa, Rafael Sabeta, Musabel, Rafael Sabeta, Osiris Duquela, Manolo Prince, Frank Krawinkel, eran 15. Estaba Julio Nadal, los hermanos Asmar, ¿me entiendes? Federico Guillermo. Exacto. Estaba también Franklin Ranciel. Sí. También estaba. Creo que William Hasbun también estaba ahí. William Hasbun, que era un cuchillo. Vidal Berger. O sea, había una élite de mucha experiencia. Estaba uno que ahora el nombre no recuerdo, Pajita, que era un... Pereira, era apellido Pereira.
¿Cómo se llama? Pereira, apellido Pereira, pero no recuerdo el nombre ahora. Exacto. Bajista era apellido Pereira. Sí, y estaba también el Gogó. Había una élite de jugadores. Y entonces, como sacar a esa gente para meter jugadores que éramos de la categoría C, que no habíamos jugado ni siquiera categoría B. Habíamos crecido más que todos ellos. Entonces, estos muchachos, Alejandro, Leandro, deciden que ellos van a hacer dos equipos. Frank Krawin, que hace las gacelas, las gacelas, que después fue el Club San Carlos. Sí. Nace el Eugenio Perdomo, nace los Astros de Montecarlo y nace el Naco. Y se hace un torneo que se llama Torneo Renacimiento. En ese torneo estaba Colgate, San Antón, Villafrancisca, San Carlos, Mauricio Báez, Naco, Sí. los Astros de Montecarlo. Eso fue en el 73. Ajá. Sí, entonces en ese torneo participa el Naco por primera vez, Sí. con Froilán, Franchi Prat, que lo que jugaba era voleibol, y Carlito Espinosa. Carlito Espinosa, Jaime. Tony Romero, ese grupo. Entonces yo participo en el grupo de los Astros de Montecarlo. Sí. Y ahí entramos Civilio y entramos un grupo grande que practicábamos en la Milagrosa con Leo. Con Leo López. Con Leo López. Y Coqui entonces, Tolentino estaba ahí. Pero Coqui fue ya en Después. los últimos años, no empezó con nosotros Okay. el primer año. Entonces, ya ahí se hace un torneo superior en el Eugenio María de Hostos, donde yo juego con los Astros. Naco no participó de ese torneo. Y después de los Astros, que tuve unos 2 o 3 años, o 4, no recuerdo. Decido, Frank Krawinkel me pide que juegue con él. Entonces, yo me fui a jugar con Frank Krawinkel. En el 74, en el primer torneo superior, tú jugaste de las gacelas. De las gacelas, sí, en el primer. Pero ya yo tenía 2 torneos en el Eugenio María de Hostos con las gacelas. Sí. Y además yo era el jugador élite en ese momento. Porque aparte de ser muy fuerte, ¿me entendiste? Yo penetraba mucho. Y Frank siempre me metía la bola al centro de... ¿Qué resulta? Que en el 73, para la selección de Puerto Rico, de los Juegos Panamericanos de Puerto Rico, Humberto Rodríguez toma la selección. Centroamericanos fueron, centroamericanos. Del 73. En el 73, pero en el 75 fueron los Panamericanos de Puerto Rico. El 79. Tú estás confundiendo un poquito la fecha. Bueno, yo sé, pero yo estaba en la selección. Sí, tú fuiste en el 79 a Puerto Rico, los Panamericanos. Ajá, entonces Humberto coge la selección en el 73 y meten a Orlandito Cote, a mí, sí. A ese grupo, Alejandro Tejeda. Entran muchachos jóvenes. Y entonces Humberto me dijo, entran a Vinicio a la selección, entran jugadores que eran encestadores de lejos. Y entonces Humberto me dijo, oye, yo necesito que tú cojas los rebotes y que tú bloquees los jugadores grandes. Tu papel va a ser bloquear a los jugadores grandes, porque tenía fortaleza para eso. Entonces, y déjalo que sean los otros los que retiren. Entonces, ese es tu papel, 2 cosas. Primero, sacar la bola rápida, de manera que en una presión no, cuando vengan a reaccionar, porque tú eres muy rápido, tú coges, saca la bola y arranca para abajo. Entonces ya me asignaron específicamente un papel que no podía ser el centro de la selección. Centro, porque yo tenía 6'2", pero me asignaron a Galeada Dalmao, a Rubén Rodríguez, a Blondé, a Charlie Bermúdez, a Teo Cruz,
O sea, A lo mejor, a lo mejor. bueno, pero entonces ya yo tenía un papel que era contra Cuba, a Chapé, a Alejandro Reyes, a Ruperto Herrera. Era chocar, eran choques de titanes. ¿Tú ves? Y entonces, nada, decidí que ese era mi papel y esa era mi responsabilidad. O sea, no era meter ni de, lo mío era defender. Y si había que meterle la mano a alguien, me mandaban un memorándum. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué resulta? Fuera de aquí, a nivel internacional, todos nos conocíamos y los cubanos me decían el gladiador, porque no me sabían mi nombre. ¿Entiendes? Entonces, pero aquí en el basquetbol dominicano yo no le voy a hacer daño a ningún jugador, compañero de... Y entonces nos hicimos muy asiduos todos los barrios. Y, y entonces paso a jugar de ahí, paso a los centroamericanos, a los 12 juegos. Y juego con las gacelas, con Ralph Abraham, Frank Krawinkel, Orlando Potter, Abraham era el refuerzo de las Vírgenes. de Isla Virgen, un verdugo, un Sí. verdugo. Entonces ahí aparecen los muchachos, Fran Prat, Aldo Lechon, Rafael Espaillá, Froilán Tavares, que eran mis compañeros de universidad, compañeros de equipo. Fran estaba en APEC, con Rafael Cuesta en el Evangélico, o sea, teníamos ya grupo formado de la universidad. Y entonces, en los Juegos Universitarios, Fran nos ganó a la UNFO con APEC. Frank Krawinkel. Frank Krawinkel nos ganó el torneo. Nosotros acabábamos, pero Fran metió como 40 ese día. Entonces, ¿qué resulta? Los muchachos me pidieron que me fuera al NACO. Eso fue en el 75, ¿verdad? En el 75, sí. Los muchachos me pidieron que me fuera al NACO y José Ravelo me pidió que era mejor que me fuera al NACO. Y entonces Frank Krawinkel me dijo, si tú te quieres ir, yo te dejo ir. Yo te dejo ir, si tú te quieres ir. Pero allá en el NACO tú no te vas a desarrollar como aquí. Aquí tú siempre vas a ser quinteto. El basquetbol va a cambiar, van a venir unos refuerzos ahora y va a llegar un momento en que tú no cabes en la posición en que tú estás. Pero si te quieres ir, dale para allá. Y entonces se hizo la primera transferencia comercial. Es cierto. El primer draft. Me cambiaron por unos tenis. 24 Converse y 2 uniformes. Entonces, te cambiaron de la Gacela al NACO. Por 24 tenis Converse. Y 2 juegos de uniforme. ¿No entiendes? Porque no había patrocinio para las gacelas. NACO sí tenía. NACO tenía, y entonces NACO tenía a Borugal, algo así. Sí, sí. Y Seven Up y esas cosas. Y entonces, nada, se pagó. Igual que los Astros de Monte Carlo. Los Astros de Monte Carlo teníamos unos monos campanas, rosados, bien psicodélicos, y se usaban los afros y los zapatacones. Era una época bastante sana. Y nada, Fran me dijo, yo no te voy a soltar así. Yo voy a negociar para así el equipo recibe todo el equipo que necesitamos para participar en el Palacio de los Deportes. Y efectivamente, y entonces, pero reconozco que Fran tenía razón. Si yo no me hubiera ido de la Gacela, ¿me entiendes? Tuviera números como Iván Miese y ese grupo, pero lamentablemente tomé una decisión que uno tiene que cargar con los errores. Así, bueno. Vamos a la pausa, en serio. Pero bueno, estuviste con tus amigos también. Eso, míralo desde ese punto de vista. Sí, realmente sí.
Vamos a la Ellos pausa y eran- volvemos. ¿Perdón? ellos me idolatraban. Así es. Regresamos en un momento. Sergio, estuviste después en el 78 en Medellín, en la primera medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque habíamos ganado medalla en el 77 en Panamá, en los centroamericanos, en el centro básquet, pero en el 78 fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín. Tú estuviste en ese equipo donde ganamos una medalla de bronce valiosísima y donde tú tuviste una gran actuación. ¿Por qué razón? Porque se lastimó muchísima gente. Muchos de los jugadores estelares no pudieron ver acción en mucho tiempo porque se lastimaron y tú jugaste un rol muy importante en ese triunfo del baloncesto dominicano ese año. Mira, yo estuve entrenando en el Centro Básquet 75 de Puerto Rico, Panamericano 75. Sí. Estuvimos en el Mundial Universitario de México del 76. Sí. Estuvimos en el Mundial en La Vega Universitario, que ganamos oro. Ganamos oro en México y ganamos oro en La Vega, en el Mundial. Y entonces paso a entrenar en la selección del 77. Entonces, pero ya estábamos en finales. Aldo Lechon y yo estábamos en exámenes finales. Era imposible hacer el equipo del 77, porque la universidad ya no teníamos mucho compromiso. Ya no habíamos salido de los equipos de baloncesto de la universidad. Y entonces, en sustitución mía, ponen a Coqui Tolentino en la selección del 77. Y entonces van a Panamá y ganaron oro. Entonces, ahí vienen los centroamericanos de Medellín, sí, en el 78. Entonces, yo vuelvo ya a entrar de nuevo a la selección del 78. En la selección del 78, al ganar Panamá oro, ganamos el derecho de la región a ir al Mundial de Filipinas. ¿Sí? O sea, tú sabes que se van haciendo centroamericanos, panamericanos, y los que quedan en primer lugar pasan tiene la opción de ir al Mundial de Baloncesto. Entonces, en el 78, después de que ganamos en Medellín nos seleccionaron todos los jugadores. Seleccionó Fran Prat, seleccionó Héctor Báez, Vinicio. Yo también, a mí tenía ¿cómo se llama? Líquido en las rodillas. ¿Qué resulta? Que prácticamente había que bajar desde las habitaciones hasta el comedor, 365. No, yo estuve ahí, una cosa extraordinaria. Ah, bueno, tú estabas en tenis. Claro. En tenis. Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo era que bajaba a Héctor Báez, a Calito Me. Lo cargaba. Lo cargaba, sí, lo cargaba, lo llevaba a desayunar, a comer, a cenar, y me puse como una piedra. Yo tenía una pierna que era para reventar. Entonces, al ganar a varios equipos, nos tocó ir a la final con Cuba. ¿Tú ves? Cuba le había ganado a Puerto Rico no había ganado a nosotros, y entonces había que luchar la medalla de bronce. Y recuerdo que Tony Tueni me llamó y me dijo, oye algo, tú vas a abrir quinteto. No me acuerdo si era el asistente de Humberto. No era me el asistente, era Faisal Haber el dirigente. Ok, me dijo, Faisal me preguntó si te metía, ¿cómo tú estás de las rodillas? Y yo le dije, dile que estoy bien. Entonces yo me metí a terapia, me saqué 96 cc de líquido,
que había en la mañana. Me pasé el día con hielo, envuelto en vaina. Y nada, entré como quinteto a Galeá Chapé. Me acuerdo yo. Pedro Chapé. Un monstruo. Un monstruo, un monstruo. Ese equipo de Cuba quedó cuarto en las Olimpiadas de Múnich. No, yo creo que ganó bronce. Fue bronce que ganó. Ah, bueno. Sí, porque habían 2 medallas de bronce. Ganó, creo que Panamá, no, Puerto Rico y... Porque ganó Estados Unidos. ¿Tú ves? Rusia, Estados Unidos, el tercer lugar, no me acuerdo, Yugoslavia. Fue Cuba que ganó. Ah, bueno, entonces ese equipo era el que estaba en Medellín. Sí. Entonces, nada, lo echamos todo y además teníamos a Hugo Cabrera, que era en ese momento, como dijo, que en paz descanse, Hugo me dijo a mí un día, la medalla más valerosa que yo he tenido en mi vida no es la de Oro Panamá, es la de Medellín. Porque tú sabes, yo estoy de acuerdo con eso. Yo la viví las dos y esa medalla del 78 fue heroica. Sí, entonces él me dijo a mí, esa palabra todavía me engranojo porque me lo dijo en Los Prados, en el Club Los Prados, ya viejo, ahora, que Hugo se lastimó la rodilla y yo lo llevé cargado a su carro. Y me dijo que él nunca me había dado la gracia por ese gesto que yo tuve con él en Medellín. Y yo le dije, no, que era un compromiso de nosotros como dominicanos. Ese equipo estaba muy lesionado, muy lesionado. Manolo estaba lesionado. Este niño, ¿cómo se llama? Sí, hubo muchos jugadores que no pudieron jugar bien. No pudieron jugar bien. Entonces, nada, ganamos. Y además fue centroamericano. Sí. Entonces, al tener los centroamericanos del 75, la medalla del 77 y esa medalla del 78, nos tocó el Mundial de Filipinas. Pero yo no hice el equipo del Mundial de Filipinas. Yo entrené hasta el día de la selección. El día de la selección yo no quedé entre los 12. Entonces ya nada, yo me fui para mi casa. Metieron a Chacón para ese torneo, para ese mundial. Chacón, no sé qué pasó, no sé qué sucedió. Parece que tuvo una indisciplina, no conozco bien la historia. Y Faisal Aver se apareció a mi casa y me dijo, ¿tú estás listo para irte con nosotros al mundial de... Yo le dije, bueno, yo estoy haciendo mi tesis, yo no me puedo ir. Y me dijo, pero habla con Miranda para ver si te dan permiso a la universidad y va con nosotros al mundial. Entonces, nada, ahí yo le dije a mi papá y a mi mamá, se ha presentado una vacante, yo tengo que ir a Filipinas. O sea, ustedes dirán, yo voy a dejar la tesis, dejé la tesis y me fui a Filipinas. Entonces ya fui parte de la selección de Filipinas. Entonces ahí tuve el mayor reconocimiento a mi carrera, que es el Mundial de Baloncesto. ¿Entiendes? Y no me arrepiento, no me arrepiento. Hay una historia ¿Jugaste en el 70? ¿Cómo? Hay una historia buena. Yo le monté Finalgonga. Tú sabes que China tenía el jugador más alto del mundo, Mu Tiantu, y tenía 7'6" y 400 y pico de libras. Entonces, concho, chocaba Hugo no pudo ir porque Hugo había sido seleccionado para el draft de la NBA. Y entonces, pero fue Evaristo, que es un verdugo, ahí fue su primer torneo. Sí. Evaristo fue bravo, muchachito bravo. Y entonces, Evaristo Pérez. Nada, en el Mundial todos nos llenamos de faltas personales. Alejandro Tejeda y yo, acuérdate que yo era el que hacía, yo siempre iba de primero en los entrenamientos de físico de la selección en el Palacio de los Deportes. O sea, yo era la punta y Alejandro era el último. Entonces, pues teníamos
comprábamos Finalgón en el hipódromo. El Finalgón es una crema que se le unta a los caballos para ellos poder correr. No había Bengay en esa época, no había Icy Hot, ni nada de eso. Ni Chechearia tenía un aceite. Y Ángel, ¿cómo se llama? Ángel que sigue dando el masaje. Sí, exactamente. Entonces, yo llevaba mi frasco de Finalgón, que eran 100 pesos, y llevé 2 al mundial. Entonces, tú sabes que tú te untabas el Finalgón y tenías que calentar, ponerte, tú no te podías sentar. Y nada, me acuerdo yo que en el juego contra China, Muti tú tenía 25 puntos. Y yo le decía a Faisal, dile que me meta. Para galdear el chino que ya había trayado a Aldo y a todo el mundo. Y nada, yo me unté Finalgón. Cuando yo fui a galdear ese señor, era del ancho de un escritorio. Tú te pegabas a la espalda, galdearlo, y tú no veías más ni la cancha ni los jugadores. Era muy ancho. Tú tenías que dar 2 pasos para mirar por un lado o para mirar por el otro. Cuando tú venías a querer ver la bola, el tipo ya, o sea, y entonces nada, ¿qué resulta? Que en un time él se pone a descansar en el hombro mío. Entonces, se pone a descansar en el hombro mío y él no sabe que yo tengo todo el cuello untado de Finalgón, tú ves. Y entonces, nada, al poco rato lo veo que andaba con el brazo levantado. Y dije, no, le dije a Humberto que pidiera time y usted Finalgón otra vez y me le pegué del otro brazo. Ya Mu andaba con los brazos abiertos. Recuérdate que en esa época se usaban los pantalones tipo de las muchachas del voleibol. No cortico, son como sí. Ahora, que son unos pantalones largos. Sí, eran cortos. Era muy corto y uno lo que usaba no eran pantaloncillos, sino suspensorios. Sí. ¿Tú ves? Y entonces en un momento dado, en el centro, yo fui, busqué el Finalgón, me lo unté en la mano y lo saludé en el centro donde encontramos y lo saludé, le metí ese Finalgón entre las piernas y ese hombre chipeaba. A mí me botaron de juego. De esa historia que hay que preservar. Bueno, me acordé ahora, hacía mucho que no me acordaba de eso. Sí. Sigue. Vamos ya a la última pausa y regresamos en un momento ya para la parte final del programa. Sergio, ya en la parte final del programa, queda muy poco tiempo, quedan unos 3-4 minutos. Te retiraste muy joven de la selección, fuiste en el 79 de los Panamericanos en Puerto Rico y ya de ahí no jugaste más. Sí, mira qué pasa. Tú sabes que yo jugué de Arroyo Hondo, mi último torneo. Sí. Para mí, yo me estaba haciendo la tesis en el 78, estaba haciendo la tesis en la Romana y entonces Alejandro Tejeda me dijo que no me iba a necesitar en el NACO. ¿Tú ves? Entonces yo no me sentía bien jugando de otro equipo. ¿Ves? Y me tomé la decisión de retirarme, de no jugar, pero me acuerdo que iban Miese y Vinicio y ese grupo, me dijeron que jugara de los Astros, de Arroyo Hondo. Entonces, sí, entonces jugué de Arroyo Hondo mi último torneo, no me acuerdo si fue en el 80, algo así, no me acuerdo. Entonces, no me sentía bien, porque ya yo tenía 7 años jugando con NACO. Y entonces ya me había casado, tenía la esposa embarazada y además ya la gente creía
tenía, don Virgilio Travieso me dio un consejo. Ah, bueno, ¿tú te acuerdas que se armó el lío entre México y Dominicana? No sé si tú recuerdas que hubo un incidente, que México y Dominicana pelearon. Entonces, en un torneo. en un centroamericano, en el Okay. que ellos, que vino Raúl Palma y Antonio García y Arturo Guerrero, en el torneo del 75. Entonces, yo en ese torneo, Antonio García empujó a Alejandro Tejeda al lado mío, me quedó al lado y yo le di un knockout. Y entonces, como que no, ahí se armó el lío entre Dominicana y México. Entonces, nadie sabía quién fue que dio a Alejandro. Votaron a Alejandro y a Antonio García lo sacaron. Lo sacaron porque quedó inconsciente. Entonces, revisaron la jugada y no nada más se ve cuando el golpe da, ¡pa! Pero no se ve quién lo dio, quién da. Entonces Alejandro decía que era yo. Entonces don Virgilio me dijo, ¿cuántas personas vienen al torneo? Digo, no, como 12,000 personas. Acuérdate que no cogen ni 8, pero se metían la gente hasta en los pasillos. Sí. Entonces me dijo, ¿qué tú estudias? Digo, yo arquitectura. Y dice, ¿tú crees que si yo, viendo cómo tú juegas, lo fuerte que tú eres y lo agresivo que tú eres, tengo que mandarse en mi casa, te voy a llamar para que me haga los planos en mi casa? Y yo le digo, sí, claro, don Virgilio, usted sabe que yo soy su hijo. Me dijo, no, porque el día que yo no tenga dinero para la nómina, tú me vas a arrancar la cabeza. Y yo como que entendí el mensaje. Me dijo, aquí vienen todos los días 12,000 gente y la mayoría de esa gente viene a ver cuando tú le metes la mano a un jugador. Entonces, lo lógico es que te vayas de la ciudad, que te vayas fuera de la ciudad. Dura 5 o 10 años en una ciudad fuera de aquí, te gradúas de arquitecto y después regresa a la capital el arquitecto, no el basquetbolista. Creo que el papel que he desempeñado a nivel de trayectoria de vida en diferentes disciplinas demuestra de ser un atleta de alta competencia. Y nada, aquí estoy tranquilo y con la honra de tenerte a ti, mi hermano, frente a mí. Muchas gracias. El honor es mío. Muchas bendiciones. Gracias, Sergio, por haber estado con nosotros en todo este tiempo, esta hora, en Protagonista, hablando de todas tus hazañas, tus proezas, tu trayectoria dentro del deporte dominicano. Gracias. Y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo. Yo sé que la gente también ha disfrutado mucho de esta entrevista. Gracias de nuevo y será hasta una próxima ocasión a los amigos televidentes en Protagonistas. Hasta entonces.